Señor, murmuró, alzando la mirada hacia el cielo gris. ¿Por qué siento que me dejaste sola en medio del desierto? No hubo trueno, ni rayo, ni voz audible. Solo el crujido de las ramas y el leve aleteo de una paloma que se posó en la verja del cementerio. Pero en medio de ese silencio, algo en su interior se movió. No era una respuesta clara, sino una suave insistencia, como una brisa que empujaba suavemente su espalda. Vete. Busca. Escucha. Esa misma tarde, sentada en la cocina con una taza de té humeante entre las manos, hojeaba viejas cartas que su abuelo le había escrito en su juventud. Entre las páginas amarillentas, una frase le llamó la atención: cuando el mundo se vuelva ruido, huye al bosque. Allí, Dios habla más fuerte. Y debajo, garabateado con tinta desvaída, hay un caserón cerca del arroyo de los sauces. Si alguna vez lo necesitas, está esperándote. Elena frunció el ceño. Nunca había oído hablar de ese lugar. Pero algo en esas palabras le caló hondo, como si su abuelo, desde el cielo, le hubiera dejado una llave. Al día siguiente, con el corazón latiendo como si fuera a escaparse de su pecho, llamó a un agente inmobiliario. El caserón existía. Abandonado desde hacía décadas, cubierto de enredaderas, con techos hundidos y ventanas ciegas. Nadie quería comprarlo. Decían que daba mala suerte. Que en las noches de luna llena se oían cánticos sin voz. Pero Elena no tembló. Al contrario, sintió una paz extraña, como si por fin hubiera encontrado el siguiente paso en un camino que Dios ya había trazado para ella. ¿Estás segura, Elena?, le preguntó su amiga Clara por teléfono, con voz preocupada. Es una locura. Estás sola, y ese lugar está en medio de la nada. No estoy sola, Clara, respondió ella, con una calma que ni siquiera sabía que poseía. Miguel se fue, sí, pero él no. Empacó lo esencial: su Biblia, las fotos de su boda, la manta tejida por su madre, y el reloj de bolsillo de Miguel, que ya no marcaba la hora, pero que aún guardaba el calor de su mano. Con cada objeto que colocaba en la maleta, no sentía tristeza, sino una extraña liberación. Como si estuviera despojándose de una piel que ya no le servía. La despedida fue breve. Abrazos apretados, promesas de cartas, miradas cargadas de cariño y duda. Pero cuando el auto arrancó y las calles de la ciudad comenzaron a desdibujarse en el retrovisor, Elena respiró hondo. Por primera vez en meses, no lloró. En su lugar, una oración brotó de sus labios, suave y constante, como un río que vuelve a su cauce. Guíame, Señor. No sé lo que me espera allí, pero confío en que no me has traído hasta aquí para dejarme caer. Las carreteras se volvieron caminos de tierra. Los edificios, árboles. El ruido de la ciudad, el canto de los pájaros. Y al fin, tras una curva envuelta en niebla matutina, apareció el caserón. Alto, sombrío, con techos inclinados y una chimenea torcida que parecía señalar el cielo. Las ventanas, aunque rotas, parecían observarla. No con hostilidad, sino con expectativa. Elena detuvo el coche. Bajó despacio, sintiendo la humedad del bosque en su rostro. El aire olía a pino, a tierra mojada, a algo antiguo y sagrado. Aquí es, dijo en voz baja, como si temiera despertar a los recuerdos dormidos entre esas paredes. Caminó hasta la puerta principal, cubierta de musgo. Empujó con suavidad, y la madera crujió como un suspiro largo contenido durante años. Al cruzar el umbral, una oleada de emociones la invadió: miedo, sí, pero también una calma profunda, como si finalmente hubiera llegado a casa. Estoy aquí, Señor, susurró, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Ya no huyo. Ya no me escondo. Lo que sea que tengas para mí, estoy lista. Y en ese instante, mientras el viento movía las cortinas podridas y un rayo de sol se colaba por una rendija en el techo, Elena supo que su duelo no había. Se acercó a la chimenea, donde una pila de leños secos, milagrosamente intactos, esperaba como si alguien hubiera previsto su llegada. Con manos temblorosas, encendió un pequeño fuego. Las llamas lamieron la madera con un chisporroteo suave, y por primera vez en meses, sintió calor que no venía solo del fuego, sino de algo más profundo, la certeza de que no estaba equivocada al venir. Esa noche,
mientras cenaba pan duro y queso sobre una mesa cubierta de telarañas, abrió el sobre que el notario le había entregado semanas atrás. Dentro, una carta lacrada con cera roja y el sello de la iglesia familiar. La rompió con cuidado, como si temiera despertar un sueño antiguo. Querida Elena, si estás leyendo esto, es porque tu corazón ha escuchado lo que tus oídos no podían oír. Tu abuelo me confió, antes de partir, que en tiempos de gran prueba, uno de los suyos regresaría al caserón del bosque. Él creía que allí, Dios guardaba un refugio no solo de piedra y madera, sino de propósito. Adjunto encontrarás los títulos de propiedad y una llave. No preguntes cómo llegó a mis manos. Solo sabe que fue preparado para ti. Al fondo del sobre, una llave de hierro forjado, oxidada pero sólida, con una inscripción apenas legible: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Elena la sostuvo contra su pecho, cerrando los ojos. Miguel solía decirle eso. Cada vez que dudaba, cada vez que el miedo la paralizaba. Tu tesoro no está en lo que perdiste, Elena, le decía, sino en quien nunca te dejará. Una lágrima cayó sobre la llave, limpiando un poco del óxido. Al día siguiente, comenzó a trabajar. No tenía prisa, pero sí urgencia en él. Alma. Barría los corredores, quitaba cortinas podridas, fregaba pisos con agua fría y jabón de Castilla. Cada rincón limpiado era como una oración hecha acción. Mientras restregaba una ventana empañada, vio su reflejo borroso y, por un instante, creyó ver a Miguel detrás de ella, sonriendo con esa mirada que siempre decía: estoy orgulloso de ti. Se volvió rápidamente, el corazón en la garganta, pero no había nadie. Solo el viento moviendo las hojas afuera. ¿Por qué sigo buscándote?, susurró, apoyando la frente en el cristal frío. Ya no estás aquí, pero él sí. Y entonces, como respuesta, una brisa cálida entró por la ventana abierta, acariciándole el cabello como lo hacía él. Los días pasaron. Elena se acostumbró al ritmo del bosque, el canto del zorzal al amanecer, el murmullo del arroyo cercano, el crujido nocturno de las ramas. Por las noches, leía su Biblia junto al fuego, marcando versículos con trozos de tela blanca. A veces, escribía cartas a Miguel, aunque sabía que nunca las enviaría. Le contaba cómo el jardín trasero estaba lleno de flores silvestres, cómo había encontrado un nido de petirrojos en el alero, cómo cada mañana oraba por la persona que algún día ocuparía ese lugar después de ella. Pero había algo más. Desde la segunda noche, sentía que el caserón respiraba. No era miedo, no exactamente. Era una presencia. Como si las paredes guardaran secretos que anhelaban ser descubiertos. Una tarde, mientras arrastraba un viejo baúl del desván, notó que el suelo bajo la alfombra del salón principal sonaba distinto, hueco. Golpeó con los nudillos. Toc, toc, toc. Un eco sordo, profundo, como si hubiera una cavidad debajo. Se quedó inmóvil, el pulso acelerado. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz baja, casi sin querer. Nadie respondió. Pero esa noche, mientras rezaba antes de dormir, escuchó algo que la heló la sangre, un golpe. Suave, rítmico. Toc, toc, toc. Desde abajo. Desde la tierra. Se levantó de un salto, envuelta en su bata, y caminó hasta el centro del salón. Puso la oreja contra el suelo. Silencio. Luego, otra vez, toc, toc, toc. Como si alguien estuviera llamando desde el otro lado del mundo. Dios mío, murmuró, con la voz quebrada. ¿Eres tú? No hubo respuesta audible. Pero en su interior, una certeza creció como una raíz firme: aquello no era casualidad. No era locura. Era un llamado. A la mañana siguiente, con la llave del abuelo en la mano y el corazón latiendo como tambor de guerra, Elena se arrodilló frente a la alfombra. La apartó con decisión. Allí, oculta bajo años de olvido, estaba una trampilla de madera oscura, reforzada con clavos oxidados, y en el centro, una cerradura. La llave encajó a la perfección. Pero no la giró. Todavía no. Miró hacia la ventana, donde el sol naciente bañaba el bosque en oro líquido, y cerró los ojos. Señor, oró, con voz temblorosa pero firme, si esto es de ti,
dame valor. Si no lo es, detén mi mano ahora. El viento cesó. El bosque guardó silencio. Y en medio de ese vacío sagrado, Elena supo, tenía que abrirlo. Pero no sola. Porque en ese momento, un golpe suave resonó en la puerta principal. «Hola. ¿Señora Elena?», llamó una voz joven, cálida. «Soy Lucas, del aserradero. Vine a traerle la madera que pidió, y a ver si necesita ayuda con algo más». Elena se levantó, sorprendida. No recordaba haber pedido madera. Pero disculpe la molestia, dijo, sosteniendo las tablas con firmeza. El viejo Mateo me dijo que usted andaba arreglando la casa, y que tal vez necesitaría refuerzos en el porche. Así que traje algo de madera resistente. Por si acaso. Elena parpadeó, sorprendida. ¿Don Mateo le dijo eso? Sí. Vive a 2 kilómetros río arriba. Me crié escuchando sus historias sobre este lugar. Hizo una pausa, mirando por encima del hombro hacia el bosque. Siempre dijo que un día alguien volvería, alguien que supiera escuchar. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era coincidencia. Nada de esto lo era. Pase, dijo, apartándose. Y, gracias. Lucas entró con cautela, como si temiera perturbar algo sagrado. Sus ojos recorrieron las paredes, los estantes vacíos, el fuego que aún humeaba en la chimenea. Luego, se detuvo en el centro del salón, justo donde la alfombra estaba doblada y la trampilla al descubierto. ¿Encontró algo?, preguntó, sin mirarla, con la voz baja. Elena tragó saliva. ¿Algo, o alguien? No estoy segura. Lucas se arrodilló, pasó los dedos por los bordes de la madera, por los clavos oxidados, por la cerradura donde aún colgaba la llave del abuelo. Esta trampilla no está en los planos antiguos, murmuró. Don Mateo me enseñó los dibujos cuando era niño. Decía que esta casa tenía más corazón del que aparentaba. Se volvió hacia ella, y en sus ojos había una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Quiere abrirla? Elena asintió, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la llave. No sé si estoy preparada, confesó, con la voz quebrada. He pasado un año entero sintiéndome perdida, y ahora, cada paso que doy aquí me lleva a algo más grande que yo. ¿Y si no soy digna de lo que hay debajo? Lucas se puso de pie, se acercó despacio y, con una ternura que la tomó por sorpresa, cubrió sus manos con las suyas. No se trata de ser digna, señora Elena, dijo suavemente. Se trata de obedecer. A veces, Dios no nos pide que entendamos, solo que confiemos. Ella lo miró, y en ese instante vio algo que no esperaba, fe. Pura, sencilla, inquebrantable. Como la de un niño. Como la que Miguel tenía. ¿Usted cree en milagros, Lucas? Creo en lo que no se ve, pero se siente, respondió él, sin soltar sus manos. ¿Y esto? Señaló la trampilla, se siente como un milagro esperando nacer. Con un suspiro profundo, Elena tomó la llave, la insertó en la cerradura y giró. Un chasquido metálico resonó en toda la casa, seguido de un crujido antiguo, como si el tiempo mismo se estuviera despertando. Juntos, levantaron la trampilla. Una ráfaga de aire frío subió desde las profundidades, cargada de olor a tierra húmeda, cera de vela y algo más, algo dulce, como incienso olvidado. Una escalera de piedra descendía en espiral, apenas iluminada por la luz del salón. Espere, dijo Lucas, sacando una linterna de su bolsillo. Iré primero. No, lo detuvo Elena. Esto es para mí. Pero, no quiero hacerlo sola. Él asintió, y bajaron juntos, peldaño a peldaño, en un silencio tan denso que podían oír el latido de sus propios corazones. Al llegar al fondo, la linterna reveló una pequeña cripta circular, con paredes cubiertas de versículos bíblicos escritos a mano en tinta sepia. Había bancos de madera, un pequeño altar de piedra, y en el centro, un cofre de roble con una cruz tallada en la tapa. Elena se acercó, arrodillándose frente a él.
pasó los dedos por la cruz, y en ese instante, una imagen fugaz cruzó su mente, una niña de vestido blanco, escribiendo a la luz de una vela, escondiendo ese cofre mientras afuera se oían voces airadas. ¿Lo siente?, susurró Lucas, también de rodillas. Es como si estuvieran aquí con nosotros. Sí, dijo ella, con lágrimas silenciosas. No están muertos. Solo esperaban. Abrió el cofre con manos reverentes. Dentro, cientos de hojas amarillentas, cartas atadas con cintas descoloridas, himnos copiados a mano, y en el fondo, una Biblia encuadernada en cuero, con el nombre Isabel grabado en la portada. La abrió al azar. En una página, una nota escrita con letra temblorosa: si alguien lee esto, significa que la semilla fue regada. No tuvimos miedo al escondernos, porque sabíamos que la palabra no se entierra, solo se siembra. Elena rompió en llanto. No de tristeza, sino de asombro. De gratitud. De reconocimiento. Miguel sollozó. Esto es lo que querías que encontrara, ¿verdad? Lucas no dijo nada. Solo colocó una mano en su hombro, mientras las lágrimas también humedecían sus propias mejillas. En ese momento, desde lo alto, el viento sopló con fuerza, haciendo crujir las vigas del caserón. Pero abajo, en la cripta, reinaba una paz tan profunda que parecía eterna. Dedos recorriendo cada palabra como si fueran hilos de un destino tejido mucho antes de que ella naciera. ¿Quiénes eran?, preguntó Lucas en voz baja, casi temiendo romper el hechizo del lugar. Elena hojeó las páginas con cuidado. Entre los salmos y las cartas de Pablo, encontró una hoja suelta, doblada en 4, con una caligrafía delicada pero firme: mi nombre es Isabel Márquez. Tenía 12 años cuando los soldados llegaron al pueblo. Papá nos dijo que debíamos esconder la palabra, porque los hombres pueden quemar libros, pero no el fuego que encienden en el corazón. Mamá me enseñó a escribir cada versículo en estas paredes, por si alguien, algún día, necesitaba recordar que Dios no abandona a los suyos, ni siquiera en el silencio. Elena alzó la mirada hacia las paredes. Ahora veía con claridad lo que antes le pareció caos: cada texto formaba una secuencia, un camino espiritual. Desde el Salmo 23 hasta Isaías 41 horas y 10 minutos. Desde el lamento hasta la promesa. Eran misioneros, dijo, con la voz temblorosa. Vivían aquí, y protegían a otros. Escondían a los perseguidos. Guardaban las escrituras cuando era peligroso poseerlas. Lucas se acercó a una de las paredes, tocando suavemente las letras desgastadas. Mi abuelo me contaba que, durante la guerra, muchos creyentes desaparecieron en esta región. Decían que algunos se refugiaron en el bosque, pero nadie supo dónde. Hizo una pausa, mirándola con ojos brillantes. Hasta hoy. Un silencio sagrado los envolvió. Afuera, el viento había cesado. Incluso los grillos callaron. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. Entonces, desde lo más profundo de la cripta, vino un sonido. No era un golpe. No era el crujido de la madera. Era un susurro. Suave, casi inaudible, como una canción entonada a media voz. Elena se puso de pie de un salto. ¿Escuchaste eso? Lucas asintió, tenso. Sí. Parece un himno. Y entonces, con una claridad que heló la sangre en sus venas, reconocieron la melodía: cerca de ti, Señor, quiero estar, el mismo himno que Miguel solía cantar en las mañanas, el que entonaban juntos en la iglesia los domingos. Elena se llevó las manos al rostro. No puede ser, susurró. ¿Están cantando? No, dijo Lucas, con una calma que la sorprendió. No son ellos. Es el lugar. La fe que sembraron sigue viva. Y está hablando. Se acercó al altar de piedra, donde una vela antigua, cubierta de polvo, descansaba en un candelabro de hierro forjado. Con un gesto reverente, la encendió con un fósforo que llevaba en el bolsillo. La llama brotó, pequeña al principio, luego firme, iluminando la cripta con una luz cálida, dorada, casi maternal. En ese instante, Elena sintió algo que no había sentido desde la muerte de Miguel: paz.
No la paz del olvido, sino la paz del propósito hallado. Tengo que contar esto, dijo, con determinación. No puedo guardarlo solo para mí. Esto es para todos los que se sienten perdidos, solos, enterrados bajo el peso del dolor. Lucas la miró con una sonrisa triste pero llena de esperanza. Entonces el caserón no era tu refugio, era tu misión. Ella sintió, las lágrimas brillando en sus mejillas. Pero, ¿cómo? Soy solo una viuda. No tengo recursos, ni influencia. Solo esta casa, y esta Biblia. A veces, eso es más que suficiente, respondió él. Dios no necesita multitudes. Solo necesita un corazón dispuesto. Subieron de nuevo al salón, dejando la vela encendida abajo, como una ofrenda viva. Al salir de la cripta, Elena cerró la trampilla con suavidad, como quien cierra los ojos de un ser querido después de un largo viaje. Pero ya no con miedo. Con reverencia. Durante los días siguientes, algo cambió en el caserón. Ya no era una casa abandonada. Era un santuario en proceso de renacer. Elena limpió cada rincón con una devoción nueva. Colgó cortinas blancas que dejaban entrar la luz. Plantó claveles rojos en el jardín trasero, las flores favoritas de Miguel, y colocó bancos de madera bajo el roble más viejo del terreno. Una tarde, mientras clavaba una tabla en el porche con ayuda de Lucas, una anciana del pueblo apareció por el sendero, apoyada en un bastón. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Qué encontraste la cripta de los Márquez? Elena asintió. Sí. Y quiero que todos sepan lo que hay allí. La anciana se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. Mi madre se escondió aquí una noche. Tenía miedo de ser arrestada por llevar una Biblia en su bolso. Nunca supimos quién la ayudó. Solo que al amanecer, alguien la dejó en el límite del bosque, con un pan y un versículo en el bolsillo. Elena tomó sus manos arrugadas. Fue Isabel. Y su familia. Y ahora, su legado sigue. La anciana asintió, y sin decir más, se arrodilló en el porche y comenzó a orar. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Elena escribió en su diario, hasta que, de pronto, vino. No fue un golpe esta vez. No fue un himno. Fue un sonido más profundo, más antiguo, un suspiro. Largo, cansado, como si la tierra misma hubiera estado conteniendo el aliento durante décadas, y ahora, por fin, exhalaba. Elena se puso rígida. Cerró la Biblia con suavidad y se levantó. Sus pies la llevaron, casi sin quererlo, al centro del salón, justo encima de la trampilla. Se arrodilló y apoyó la palma de la mano sobre la madera fría. ¿Quién eres?, preguntó en un susurro. ¿Qué necesitas de mí? Silencio. Pero entonces, desde abajo, algo se movió. No fue un ruido fuerte, sino un crujido sutil, como si algo se deslizara dentro de la cripta. Como si alguien, o algo, hubiera cambiado de posición. Su pulso se aceleró. No de miedo, no del todo. Era más bien una expectativa sagrada, como cuando se espera el amanecer después de la noche más larga. Al día siguiente, apenas asomó el sol, fue a buscar a Lucas. Lo encontró en el aserradero, desbastando una viga con movimientos precisos y calmados. Volvió a suceder, dijo sin preámbulos, con la voz temblorosa. Anoche, algo se movió en la cripta. Lucas dejó el hacha y se limpió las manos en su camisa. ¿Estás segura? Sí. No fue el viento. No fue mi imaginación. Fue intencional. Él la miró fijamente, como si midiera el peso de sus palabras. Entonces hay algo más allí abajo. Algo que no vimos. Regresaron al caserón al atardecer, con una lámpara de aceite y 2 mantas. Esta vez, no bajaron con prisa. Bajaron con reverencia. Al llegar a la cripta, la vela que habían dejado encendida seguía ardiendo, aunque ya casi no quedaba cera. La llama parpadeaba, como si respirara. Mira, dijo Lucas, señalando el suelo cerca del altar.
Entre las losas de piedra, una de ellas estaba ligeramente levantada, como si algo la hubiera empujado desde abajo. Elena se acercó, arrodillándose. Con las uñas, logró aferrar el borde y tirar con suavidad. La losa se movió, revelando un hueco estrecho. Dentro, había un pequeño rollo de pergamino, atado con un hilo rojo. Con manos temblorosas, lo desató. El pergamino estaba cubierto de una escritura apresurada, manchada por el tiempo y por lágrimas. Si encuentras esto, significa que la semilla ha brotado. Gracias. Gracias por no tener miedo. Por favor, no dejes que lo que guardamos se quede enterrado. Llévalo al pueblo. Que los niños lo lean. Que los ancianos lo recuerden. Que los perdidos lo encuentren. Porque aquí no escondimos solo palabras, escondimos esperanza. Y la esperanza no debe vivir bajo tierra. Elena rompió en llanto. Isabel, susurró. Estás hablándome. No solo a ti, dijo Lucas, con la voz ronca. A todos los que vendrán. En ese momento, un rayo de sol se coló por una rendija en el techo de la cripta, algo imposible, pues no había ventanas, y bañó el pergamino con una luz dorada, como si el cielo mismo sellara aquella promesa. Al salir, ya era de noche. Pero esta vez, Elena no sintió soledad. Mientras caminaba por el sendero con Lucas a su lado, escuchó voces. Suaves, lejanas. No eran reales, no del todo. Pero eran reales para ella, risas de niños, cánticos en armonía, el murmullo de oraciones antiguas. ¿Las oyes?, preguntó, deteniéndose. Lucas asintió, con los ojos brillantes. Sí. Son los que estuvieron aquí, y los que vendrán. Al día siguiente, Elena colgó un cartel en la puerta del caserón, escrito a mano con tinta negra: Bienvenidos. Aquí no se esconde la fe. Se comparte. Y esa tarde, mientras preparaba té en la cocina, escuchó pasos en el porche. No uno. Varios. Una madre con su hija pequeña. 2 ancianos del pueblo. Un joven con una guitarra. Todos con la misma pregunta en los ojos: ¿es cierto que aquí se escucha a Dios? Elena los miró, sonrió, y abrió la puerta de par en par. No solo se escucha, dijo. Se siente. Se vive. Y se multiplica. Mientras los guiaba al salón, donde la trampilla permanecía abierta como una invitación, supo que el sonido bajo tierra ya no era un misterio. ¿Es seguro bajar?, preguntó la joven madre, abrazando a su hija contra su pecho. Más seguro que cualquier lugar en el mundo, respondió Elena, con una calma que ni ella misma reconocía. Allí abajo no hay peligro. Solo verdad. Uno a uno, descendieron. Primero los ancianos, con pasos lentos pero firmes. Luego la joven madre, sosteniendo la mano de su hija, que no dejaba de mirar a su alrededor con ojos redondos de asombro. Por último, el muchacho con la guitarra, que se detuvo un instante antes de bajar y preguntó: ¿cree que me dejarían tocar algo allí abajo? Elena lo miró, y en sus ojos vio algo que le recordó a Miguel, esa mezcla de duda y fe que solo los corazones rotos saben llevar con gracia. Creo que eso es exactamente lo que quieren oír. La cripta, iluminada ahora por varias velas y una lámpara de aceite que Lucas había traído, parecía respirar con vida propia. Las paredes, cubiertas de versículos escritos a mano, brillaban bajo la luz tenue como si cada palabra estuviera viva. La niña se acercó al altar, tocó la Biblia de Isabel con reverencia y, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a leer en voz alta: El Señor es mi pastor, y nada me faltará. Su voz, clara y dulce, rebotó en las piedras como un eco del cielo. Uno de los ancianos, don Ramón, se sentó en uno de los bancos y cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Mi padre solía leer ese salmo antes de que lo llevaran, dijo, con la voz quebrada. Nunca supe que fue de él, pero hoy, al escucharlo aquí, siento que volvió a casa. El joven con la guitarra afinó las cuerdas con manos temblorosas y, sin más preámbulo, comenzó a tocar. No era un himno conocido, sino una melodía sencilla, nacida del alma. Y entonces, como si el espíritu mismo los guiara, todos comenzaron a cantar.
No con voces perfectas, sino con corazones rotos y sanados a medias. Cantaron de esperanza, de pérdida, de promesas cumplidas en medio del silencio. Elena se quedó en la entrada, observando. No se atrevía a bajar. No porque tuviera miedo, sino porque sentía que era un momento sagrado que no le pertenecía del todo. Era de todos. De los que habían estado allí antes. De los que estaban ahora. De los que vendrían. Fue entonces cuando lo sintió. No un sonido. No una voz. Una presencia. Tan real como el viento, tan cálida como el abrazo de Miguel en sus mejores días. Se acercó a la trampilla, miró hacia abajo, y en medio del canto, vio algo que la dejó sin aliento, una figura translúcida, vestida con un sencillo vestido blanco, de pie junto al altar. Tenía el cabello recogido, las manos entrelazadas, y una sonrisa que irradiaba paz. Isabel. No habló. No se movió. Solo estuvo allí, como testigo. Como bendición. ¿Qué ves? Preguntó Lucas, que había aparecido a su lado sin hacer ruido. Elena no respondió de inmediato. Solo señaló con la mano temblorosa. ¿No la ves? Lucas miró hacia abajo, frunció el ceño, y luego asintió lentamente. No con los ojos, dijo. Pero con el corazón, sí. El canto terminó. Hubo un silencio profundo, cargado de emoción. Luego, aplausos suaves. Abrazos. Lágrimas compartidas. Al salir, la joven madre tomó las manos de Elena. Gracias, dijo. Mi hija no ha hablado desde que perdimos a su padre, y hoy, por primera vez, leyó en voz alta. Como si alguien le hubiera dado permiso para creer de nuevo. Elena la abrazó con fuerza. No fui yo. Fue este lugar. Fue la fe que nunca se enterró, solo esperó. Esa noche, mientras todos se iban por el sendero con linternas en mano, Elena y Lucas se quedaron en el porche, envueltos en mantas, mirando las estrellas. ¿Crees que volverán?, preguntó él. No solo volverán, dijo ella, con una certeza que venía del alma. Traerán a otros. Y otros después de ellos. Porque lo que está bajo tierra ya no está enterrado. Está sembrado. Y en ese momento, desde la cripta, subió de nuevo el sonido. Pero ya no era un golpe. No era un susurro. Era risa. Suave, infantil, llena de luz. Elena cerró los ojos y sonrió. Bienvenida a casa, Isabel, murmuró. Ahora, descansa. Yo cuidaré de lo que dejaste. Pero una tarde, mientras colgaba sábanas blancas en el tendedero del jardín trasero, vio una figura conocida caminando por el sendero. Alto, encorvado por los años, con un bastón de madera oscura y una Biblia gastada bajo el brazo. Don Mateo, dijo Elena, corriendo a su encuentro. No sabía que vendría. El anciano sonrió, sus ojos brillantes como carbones encendidos bajo cenizas. No vine por invitación, hija, respondió con voz suave. Vine porque el viento me trajo tu nombre. Y porque, es hora. Elena lo condujo al porche, le sirvió té de manzanilla y se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre el regazo, como una niña esperando una historia que cambiará su vida. Usted sabía, dijo, sin rodeos. Sabía que había algo bajo tierra. Don Mateo sopló suavemente sobre la taza antes de beber un sorbo. No lo sabía. Lo creía. Mi padre fue el último pastor que vio a los Márquez vivos. Me contó que, antes de desaparecer, el padre de Isabel le entregó una llave y le dijo, cuando el bosque vuelva a cantar, alguien vendrá a abrir lo que sellamos. Durante años, pensé que era una metáfora. Hasta que oí el himno, esa noche de tormenta. Elena contuvo el aliento. ¿Usted también lo oyó? No con los oídos, dijo, tocándose el pecho. Con el alma. Porque cuando Dios prepara un encuentro, todo el universo se alinea. Incluso los muertos celebran. Hizo una pausa, miró hacia el bosque, y luego volvió sus ojos profundos hacia ella. Pero hay algo más, Elena. Algo que no te he dicho. Ella sintió un nudo en la
Garganta. ¿Qué es? Isabel no murió aquella noche. Escapó. Se refugió en otro pueblo, bajo otro nombre. Vivieron años en silencio. Tuvo hijos. Nietos. Y antes de morir, escribió una carta, para quien abriera la cripta. De su chaqueta, sacó un sobre amarillento, sellado con cera negra y una pequeña cruz grabada. Me la entregó su nieta, hace 2 semanas. Me dijo, mi abuela soñó con una viuda que vendría al bosque. Dijo que cuando la vieras, supieras que el ciclo se cerraba. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. No se atrevía a abrirlo. ¿Por qué ahora? Porque el mundo vuelve a tener miedo, respondió don Mateo. Y cuando el miedo crece, la fe debe esconderse o multiplicarse. Ustedes han elegido multiplicarla. Con un suspiro profundo, Elena rompió el sello. La carta estaba escrita con una caligrafía madura, firme, llena de serenidad. A quien sostenga esta carta, si estás leyendo esto, es porque tu corazón no temió escuchar lo que otros llamaron locura. Gracias por rescatar nuestra voz del silencio. Pero esto no termina aquí. Bajo el altar de la cripta, hay una losa suelta. Allí encontrarás una lista, nombres de quienes se escondieron, versículos que salvaron vidas, y una promesa que hicimos a Dios, que si alguien volvía, no guardaría el fuego, lo encendería en otros. No somos héroes. Solo siervos que creyeron que la palabra vale más que la vida. Ahora, esa antorcha es tuya. Isabel Márquez de Alvarado. Elena levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas. ¿Una lista? Don Mateo asintió. Nombres de personas que desaparecieron. Familias enteras. Algunos podrían tener descendientes vivos. Gente que nunca supo por qué sus abuelos guardaban ciertas Biblias como tesoros, o por qué susurraban salmos en la oscuridad. Entonces, esto no es solo historia, dijo Elena. Es un puente. Sí, dijo el anciano, poniéndose de pie con esfuerzo. Y tú, hija, eres el puente. Esa noche, después de que don Mateo se fuera, Elena bajó sola a la cripta. La vela parpadeaba, como si la esperara. Se arrodilló frente al altar, palpó el suelo con los dedos, y encontró la losa. La levantó con cuidado. Debajo, un cuaderno encuadernado en tela roja. Lo abrió. En la primera página, una lista de nombres. 147. Y al lado de cada uno, un versículo. Algunos con notas. Escapó a Chile. Murió en prisión, pero cantó hasta el final. Su hija tiene hoy 82 años en el pueblo de San Rafael. Uno de los nombres la detuvo el corazón, Miguel Arce, Salmo 34 horas y 18 minutos, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. No era Son Miguel. No podía ser. Pero el nombre, la coincidencia, era demasiado. ¿Será posible? Susurró, con la voz quebrada. En ese instante, la puerta del caserón se abrió arriba. Pasos familiares bajaron las escaleras. Elena, llamó Lucas. ¿Estás bien? Ella no respondió. Solo alzó el cuaderno, con las manos temblando. Mira esto. Él se acercó, leyó en silencio, y palideció. Este Miguel Arce, era el abuelo de mi madre. Elena lo miró, atónita. ¿Qué? Mi bisabuelo fue perseguido por repartir Biblias en los años 40. Desapareció sin dejar rastro. Mi abuela nunca supo que fue de él, solo que su último acto fue esconder una Biblia en el bosque. Un silencio sagrado los envolvió. Entonces, Elena comprendió. No había venido al caserón por casualidad. No había encontrado a Lucas por azar. Dios no solo había rescatado un legado, había tejido 2 historias rotas para sanar muchas más. Tenemos que encontrar a esas familias, dijo, con una determinación que nacía del cielo. Cada nombre aquí es una semilla. Y es hora de plantarla. Lucas tomó su mano. Entonces no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Y en la cripta, bajo la tierra, entre los susurros del pasado y las promesas del futuro, algo nuevo comenzó a latir. No era un golpe. Lucas llegó al alba,
con una mochila al hombro y los ojos brillantes de propósito. Hablé con mi madre anoche, dijo, sin siquiera saludar. Le leí el nombre de su abuelo. Lloró durante 1 hora, y luego me pidió que viniera a buscarte. Dijo que si alguien puede devolverle su historia, eres tú. Elena cerró el cuaderno con suavidad. No soy yo, Lucas. Es Dios. Yo solo sostengo la lámpara. Entonces sosténla bien, respondió él, con una sonrisa trémula, porque hoy vamos a San Rafael. El pueblo de San Rafael estaba a 2 horas de camino, al otro lado del valle. Mientras caminaban por el sendero, con el bosque susurrando a sus espaldas, Elena sentía el peso del cuaderno contra su pecho como si fuera un corazón latiendo fuera de su cuerpo. ¿Y si no quieren saber?, preguntó, con la voz apenas audible. ¿Y si el pasado les duele demasiado? Entonces les daremos la opción de sanar, dijo Lucas. No estamos obligando a nadie a recordar. Solo estamos ofreciendo la verdad. Al llegar a San Rafael, preguntaron por la señora Elisa Mendoza, la mujer cuyo nombre aparecía junto al versículo de Isaías 40 horas y 31 minutos, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. La encontraron en una casa blanca al final de la calle principal, regando claveles en su jardín. Tenía el cabello plateado, las manos llenas de arrugas, y una mirada que parecía haber visto demasiado. ¿Qué quieren?, preguntó, sin soltar la regadera. Elena dio un paso al frente, con el cuaderno entre las manos. Señora, ¿conoció usted a una familia llamada Márquez? ¿Hace muchos años? Elisa se quedó inmóvil. El agua siguió cayendo sobre las flores, pero sus ojos se nublaron. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Elena. Encontré algo que perteneció a Isabel Márquez. Y en sus páginas está su nombre. La anciana palideció. Dejó caer la regadera y se apoyó en el marco de la puerta. Isabel, susurró, como si pronunciar ese nombre fuera abrir una herida sellada hace décadas. ¿Está viva? No, respondió Elena con dulzura. Pero su voz sí. Y quería que usted la escuchara. Entraron. La casa olía a canela y a madera vieja. Sobre la pared, una foto en blanco y negro, una niña de vestido claro, sosteniendo una Biblia. Era mi mejor amiga, dijo Elisa, señalando la foto con dedos temblorosos. La noche en que se llevaron a su familia, me dio esto, abrió un cajón y sacó una pequeña cruz de madera. Me dijo, si me buscas, no mires en las calles. Mira donde la tierra guarda silencio. Nunca entendí lo que quiso decir, hasta hoy. Elena abrió el cuaderno en la página de Elisa. Leyó en voz alta la nota escrita por Isabel. Elisa me enseñó a no tener miedo. Me abrazó cuando los soldados pasaron frente a mi casa. Prometí que, si sobrevivía, le diría al mundo que hubo alguien que amó con valentía. La anciana rompió en llanto. No un llanto de dolor, sino de liberación. Todos pensaron que los Márquez eran fanáticos, que merecían lo que les pasó. Pero yo sabía la verdad. Guardé silencio por miedo, y me arrepentí cada día desde entonces. Ya no tiene que guardar silencio, dijo Lucas. Ahora puede decirlo. Puede honrarlos. Elisa los miró, con los ojos llenos de una luz que parecía haber estado apagada durante años. ¿Puedo ver la cripta? Claro, respondió Elena. Es suya también. Al regresar al caserón al anochecer, no estaban solos. Elisa los acompañaba, caminando con paso firme, como si cada paso borrara un año de culpa. Cuando bajó a la cripta, se arrodilló frente al altar y tocó las paredes con devoción. Aquí estuviste todo este tiempo, murmuró. Esperándome. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Elisa contó su historia a un pequeño grupo que había venido a escuchar, cómo los Márquez escondían a los perseguidos, cómo repartían pan y versículos en plena noche, cómo Isabel solía cantar himnos mientras cosía ropa para los huérfanos. Y entonces, algo inesperado sucedió. Una mujer joven, sentada al fondo, se levantó con los ojos llenos de lágrimas. Mi abuelo también desapareció. Nadie supo por qué. Pero en su baúl, encontramos una Biblia con una nota,
para cuando el bosque vuelva a hablar. Elena miró el cuaderno. Buscó el nombre. Y allí estaba, Roberto Fuentes, Salmos 119, 105, tu palabra es antorcha a mis pies. Sí, dijo, con la voz temblorosa. Él también estuvo aquí. Uno por uno, más comenzaron a hablar. Historias enterradas. Nombres olvidados. Fe silenciada. Y en medio de todo, Elena comprendió la magnitud de lo que habían descubierto. No era solo una cripta. Era un santuario de memorias. Un jardín de almas que habían sembrado esperanza en la oscuridad. Mientras todos oraban juntos, Lucas se acercó a ella y le susurró, esto es solo el comienzo, ¿verdad? Elena miró hacia la trampilla abierta, de donde subía una brisa cálida, como un aliento de vida. No podemos hacer esto solos, dijo Lucas, pasando los dedos por los nombres escritos con tinta desgastada. 147 vidas, 147 historias. ¿Por dónde empezamos? Elena miró las llamas, pensativa. En su mente, resonaba la voz de Miguel, suave como siempre, cuando no sepas qué hacer, haz lo siguiente. Empezamos por quien está listo para escuchar, respondió. No tenemos que encontrar a todos hoy. Solo al primero. Y luego al siguiente. Dios guiará los pasos. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, el corazón no le dejaba descansar. Se levantó, envuelta en su bata, y bajó a la cripta. La vela aún ardía. Se arrodilló frente al altar y abrió la Biblia de Isabel al-Azhar. Sus ojos cayeron en Jeremías 33, 3, invócame, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, susurró. Ya me mostraste lo oculto. Ahora, enséñame qué hacer con ello. Fue entonces cuando lo sintió, no una voz, sino una certeza. Clara, inquebrantable. Como si el espíritu mismo hubiera colocado una brújula en su pecho. Al amanecer, sin decir nada a nadie, preparó una pequeña mochila, la Biblia de Isabel, el cuaderno rojo, pan, agua, y la cruz de madera que Elisa le había dado como símbolo de reconciliación. Luego, escribió una nota para Lucas y la dejó sobre la mesa, voy a donde el viento me lleve. No temas. Estoy más segura que nunca. Caminó durante horas, siguiendo un sendero que ni siquiera sabía que existía, guiada solo por esa paz interior que no tenía explicación lógica. Hasta que, al mediodía, llegó a un pequeño valle escondido entre colinas, donde una iglesia de piedra, medio derruida, se alzaba como un faro olvidado. En el pórtico, un hombre mayor barría las hojas secas. Al verla, se detuvo. ¿Buscas algo, hija? Elena respiró hondo. Busco a alguien que conozca el nombre de Samuel Rojas. El hombre dejó caer la escoba. Sus ojos se llenaron de asombro. ¿Samuel? ¿Cómo sabes tú de él? Porque estuvo en la cripta del bosque, dijo ella, con voz firme. Y dejó un mensaje para ti. El hombre, el pastor Emilio, la condujo al interior de la iglesia, donde las vidrieras rotas proyectaban manchas de color sobre bancos vacíos. Allí, entre polvo y recuerdos, le contó la historia. Samuel era mi hermano menor. Tenía 19 años cuando lo llevaron. Lo acusaron de sembrar rebelión, porque enseñaba a leer la Biblia a los campesinos. Nunca volvió. Pero antes de irse, me dijo, si algún día alguien menciona el bosque, créelo. Allí está nuestra esperanza. Elena abrió el cuaderno en la página de Samuel. Leyó en voz alta, Samuel Rojas. Isaías 61, 1, el Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me entregó su Biblia la noche antes de desaparecer. Dijo, si me buscan, no me busquen en las cárceles. Búsquenme en las palabras que dejé. El pastor Emilio se cubrió el rostro con las manos y lloró. No con sollozos, sino con un llanto profundo, antiguo, como si liberara un duelo que había guardado durante 50 años. Todos pensaron que murió como un loco, dijo entre lágrimas. Pero tú viniste a decirme que murió como un profeta. No murió en vano, dijo Elena, poniendo una mano sobre su hombro. Porque hoy, su nombre vuelve a ser pronunciado con honor. Entonces,
algo extraordinario sucedió. El pastor se levantó, fue al sagrario tras el altar y sacó una caja de madera. Dentro, una Biblia idéntica a la de Isabel, con el nombre Samuel grabado en la tapa. La guardé todo este tiempo, dijo. Pensé que era mi único consuelo. Pero ahora veo que era una semilla. Sin dudarlo, la colocó en las manos de Elena. Llévala. Que su voz viaje más lejos que la mía. Al regresar al caserón al anochecer, exhausta pero radiante, encontró a Lucas esperándola en el porche, con el ceño fruncido pero los ojos llenos de alivio. ¿Dónde estabas?, exclamó, corriendo a su encuentro. Te busqué por todo el bosque. Fui donde él me envió, respondió ella, mostrándole la Biblia de Samuel. Y traje otra voz del silencio. Lucas la miró, y en sus ojos ya no había preocupación, sino admiración. Estás cambiando el mundo, Elena. No yo, dijo, mirando hacia el cielo. Solo soy eco de quienes tuvieron el valor de hablar cuando todos callaban. ¿Otra vez?, preguntó Lucas, poniéndose de pie. Elena asintió, pero esta vez no había temor en su rostro. Solo expectativa. No es un aviso, es una invitación. Bajaron juntos a la cripta. Las velas que habían dejado encendidas la noche anterior seguían ardiendo, aunque ya no quedaba cera. La llama, sin embargo, danzaba con fuerza, como alimentada por un aliento invisible. Y en el centro del suelo, justo donde antes estaba la losa suelta, había algo nuevo, una pequeña caja de madera, apenas del tamaño de una Biblia, cubierta de polvo, pero con las esquinas intactas, como si hubiera sido colocada allí hacía minutos. ¿Cómo?, murmuró Lucas. No estaba aquí ayer. Elena se arrodilló, con el corazón latiendo como un tambor sagrado. Pasó los dedos por la tapa. Estaba tallada con una escena sencilla, una paloma llevando una rama de olivo en el pico, y alrededor, una frase en latín que apenas lograba leer, en medio del silencio, una voz. En medio del silencio, una voz. Ábrela, dijo Lucas, con voz apenas audible. Con manos temblorosas, Elena levantó la tapa. Dentro, no había oro, ni joyas, ni documentos antiguos. Solo una carta, doblada con esmero, y una pequeña llave de bronce, fría al tacto. La carta decía: a quien ha escuchado con el corazón, si has llegado hasta aquí, es porque no temiste al silencio. Esta llave abre la puerta trasera del caserón, la que da al arroyo de los sauces. Allí, bajo la piedra plana con forma de cruz, encontrarás lo último que guardamos. No es un tesoro para esconder. Es una semilla para sembrar. Isabel y Samuel, Elena alzó la vista, desconcertada. ¿Una puerta trasera? Nunca la vi, porque estaba sellada, dijo Lucas. Mi abuelo me contó que, durante la persecución, los misioneros construyeron una salida secreta. Por si tenían que huir o si alguien necesitaba entrar sin ser visto. Salieron al jardín trasero, guiados por la luz de la luna. Tras una enredadera espesa, oculta entre hiedra y musgo, encontraron una puerta de madera oscura, con goznes oxidados y, en el centro, una cerradura antigua. La llave encajó a la perfección. Al abrirla, el aire que salió era fresco, húmedo, cargado con el aroma del arroyo cercano. Y allí, justo como decía la carta, bajo una piedra plana con forma de cruz, había un cofre de plomo, pequeño pero pesado. ¿Y si no estamos listos?, preguntó Lucas, con la voz quebrada. Elena lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. No se trata de estar listos. Se trata de obedecer. Levantaron la piedra. Abrieron el cofre. Dentro, había 3 cosas: una semilla seca, envuelta en tela blanca. Una carta más larga, sellada con cera negra. Y un mapa del bosque, con una X marcada cerca del corazón del valle. Elena desdobló la carta. Esta vez, la escritura era de 2 manos, una delicada, otra firme. Isabel y Samuel. Si sostienes esto, significa que el mundo sigue necesitando esperanza. La semilla es de un olivo que plantamos la noche antes de que nos separaran. Sobrevivió a la guerra, a las tormentas, al olvido. Plántala donde el dolor sea más profundo.
El mapa te guiará a un claro donde, hace décadas, enterramos cientos de Biblias para que no fueran quemadas. Hoy, ese lugar debe convertirse en un jardín. No para recordar el miedo, sino para celebrar que la palabra nunca muere. Que florece incluso bajo tierra. Lucas tomó el mapa, sus dedos temblando. Este claro, está a menos de 1 hora de aquí. Mi abuelo lo llamaba, el Valle de los Susurros. Entonces allí iremos, dijo Elena. Mañana, al amanecer. De regreso en la casa, mientras preparaban sus cosas, Lucas se detuvo junto a la ventana. ¿Y si alguien intenta detenernos? ¿Y si el pasado aún tiene sombras? Elena se acercó, colocó una mano sobre su hombro. Las sombras no pueden apagar la luz, Lucas. Solo hacen que brille con más fuerza. Esa noche, ninguno durmió. Pero no por miedo. Por anticipación. Porque sabían que lo que encontrarían en el valle no sería solo tierra y recuerdos, sería un nuevo comienzo. Mientras el viento movía las hojas del roble, desde la cripta subió un sonido más que obstaculizarlos. No hablaban. No hacía falta. Cada paso era una oración silenciosa, cada respiración, un acto de fe. Aquí, dijo Lucas de pronto, deteniéndose frente a un roble gigantesco cuya corteza tenía una grieta en forma de cruz. El mapa dice que el claro está detrás de este árbol. Elena asintió, con la semilla envuelta en su pañuelo blanco apretada contra el pecho. Al rodear el tronco, el bosque se abrió de golpe, como si levantara un velo sagrado. Ante ellos, un claro circular, bañado por la luz dorada del amanecer. En el centro, una piedra plana, cubierta de musgo, con una cruz apenas visible tallada en su superficie. Y alrededor, decenas de montículos bajos, casi imperceptibles, como tumbas sin nombre. Aquí es, susurró Elena, con la voz quebrada. Aquí enterraron las Biblias. Se arrodilló junto a la piedra central y, con las manos desnudas, comenzó a cavar. Lucas la imitó sin decir palabra. La tierra era blanda, como si hubiera estado esperando ser tocada. Y entonces, sus dedos rozaron algo, cuero. Tela. Páginas. Sacó con cuidado un volumen antiguo, cubierto de barro pero intacto. Lo abrió. En la primera página, una dedicatoria, para quien la lea, que esta palabra te encuentre cuando ya no puedas encontrar a Dios. Una lágrima cayó sobre la página. No son tumbas, dijo Lucas, sacando otro libro. Son semillas. Uno tras otro, desenterraron decenas de Biblias. Algunas envueltas en telas, otras en cajas de madera, todas marcadas con nombres, versículos, fechas. Cada una, un acto de resistencia. Cada una, un grito de esperanza en medio de la oscuridad. Mira esto, dijo Lucas, sosteniendo una Biblia más pequeña, con una cinta roja desgastada. Tiene una nota, para la niña del arroyo. Que nunca tema preguntar. Elena reconoció la letra al instante. Es de Isabel. Esta era para mí. ¿Para ti? Preguntó Lucas, sorprendido. No para mí, corrigió ella, con una sonrisa trémula. Para la viuda que un día vendría al bosque. Para la que necesitaba saber que no estaba sola. Se sentaron en la hierba, rodeados de libros rescatados, mientras el sol ascendía en el cielo. El viento movía las hojas con suavidad, como si el bosque entero estuviera cantando en silencio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucas. Plantamos, respondió Elena. Con manos reverentes, cavó un pequeño hoyo en el centro del claro, justo donde la luz era más intensa. Desenvolvió la semilla del olivo, la sostuvo un momento entre las palmas, y luego la colocó en la tierra. Que crezca donde el dolor fue más profundo, oró en voz baja. Que dé sombra a los cansados. Que sus frutos alimenten a los hambrientos de verdad. Mientras cubría la semilla con tierra, sintió algo que no había sentido desde la muerte de Miguel, plenitud. No porque el duelo hubiera desaparecido, sino porque ahora tenía un propósito que lo trascendía. De pronto, desde el borde del claro, una voz suave lo sobresaltó. ¿Es verdad lo que dicen? Era la joven madre que había venido con su hija semanas atrás.
Detrás de ella, otros rostros conocidos, don Ramón, Elisa, el muchacho de la guitarra, y más personas del pueblo, con los ojos llenos de asombro. Oímos que estaban aquí, dijo la mujer. Que habían encontrado el lugar donde guardaron las Biblias. Elena se puso de pie, con las manos aún cubiertas de tierra. No las guardaron para esconderlas, dijo. Las enterraron para que algún día, alguien las desenterrara, y las regalara. Uno a uno, los recién llegados se acercaron. Algunos tomaron una Biblia. Otros ayudaron a desenterrar más. El muchacho con la guitarra se sentó bajo un árbol y comenzó a tocar una melodía antigua, suave, como un río que vuelve a su cauce. Y entonces, algo inesperado sucedió. La hija de la joven madre, la niña que no había hablado desde la muerte de su padre, se acercó a Elena, le tomó la mano y, señalando la semilla recién plantada, dijo por primera vez en meses, ¿va a crecer? Elena se arrodilló frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, cariño. Porque fue plantada con fe. La niña sonrió. Y en esa sonrisa, Elena vio el rostro de Miguel. Vio el rostro de Isabel. Vio el futuro. Mientras el sol alcanzaba su cenit, el claro ya no era un cementerio de libros olvidados. Era un jardín naciente. Un santuario vivo. Un testimonio de que lo que se siembra en lágrimas, un día se cosecha en gozo. Pero en medio de tanta luz, Elena comenzó a sentir una sombra dentro de sí. Una noche, mientras todos dormían en mantas bajo el roble del jardín, ella se levantó y caminó sola hasta el claro. La luna iluminaba la tierra recién removida donde había plantado la semilla del olivo. Se arrodilló, con las manos apoyadas en la tierra fría, y por primera vez desde que llegó al bosque, dudó. Señor, susurró, con la voz quebrada. ¿Y si estoy interpretando mal todo esto? ¿Y si solo soy una mujer herida que busca sentido donde no lo hay? El viento cayó. Las hojas dejaron de moverse. Hasta los grillos guardaron silencio. He estado tan segura, continuó, las lágrimas cayendo sin ruido. Pero ahora, con tanta gente mirándome, confiando en mí, tengo miedo. Miedo de fallarles. Miedo de que esto sea solo un sueño, y que al despertar, todo vuelva a ser ceniza. En ese momento, una voz suave la llamó desde el sendero. Elena. Era Lucas. No se acercó. Solo se detuvo a unos pasos, respetando su soledad. No tienes que cargar con todo tú sola, dijo. Pero, ¿y si me equivoco? Preguntó ella, sin mirarlo. ¿Y si esto no es lo que Dios quiere? Tal vez vine aquí huyendo, y ahora estoy construyendo un castillo de esperanza sobre arena. Lucas se acercó despacio y se arrodilló a su lado. ¿Recuerdas lo que dijo don Mateo? Cuando el bosque vuelva a cantar, alguien vendrá. No dijo, alguien perfecto. Dijo alguien. Y ese alguien eres tú. No porque seas fuerte, sino porque te atreves a ser débil, y aún así, sigues adelante. Elena cerró los ojos. Extraño a Miguel tanto que a veces siento que me ahogo. Lo sé, dijo Lucas, con una ternura que la sorprendió. Pero no estás traicionando su memoria al seguir viviendo. Al contrario. Lo estás honrando. Ella lo miró entonces, y en sus ojos vio algo que no esperaba, comprensión. No lástima. No admiración ciega. Sino una fe que la sostenía sin exigirle que fuera invencible. ¿Y si mañana todo desaparece? Preguntó. ¿Y si las autoridades vienen, como antes, y queman todo de nuevo? Entonces volveremos a enterrar las palabras, respondió él. Y otros, como tú, las desenterrarán. Porque la palabra no depende de los libros, Elena. Vive en los corazones que la guardan, y en los que se atreven a compartirla. En ese instante, desde el caserón, subió un sonido suave. Era la niña del arroyo, cantando el Salmo 23 con su voz clara y temblorosa. Alguien más se unió. Luego otro. Pronto, el claro entero resonaba con un canto antiguo, nacido no de perfección, sino de necesidad. Elena se puso de pie, con las lágrimas secas en las mejillas. No vine aquí a construir algo mío, dijo, como si por fin entendiera.
Vine a ser parte de algo que ya existía, y que me estaba esperando. Exacto, dijo Lucas, sonriendo. No eres la dueña del fuego. Solo la que lo sostiene por un rato. Regresaron al caserón tomados de la mano, no por romance, sino por alianza. Por fe compartida. Al día siguiente, mientras repartían pan y té a los recién llegados, una anciana del pueblo se acercó a Elena con una caja de madera en los brazos. Mi abuela guardó esto toda su vida, dijo. Decía que un día alguien vendría a buscarlo. Que tenía que entregarlo en el caserón del bosque. Elena abrió la caja. Dentro, una Biblia pequeña, con una nota escrita en el margen del primer capítulo de Juan: en el principio era la palabra, y la palabra vino al bosque. Y los que la recibieron, hallaron vida. La anciana sonrió. Ella sabía que tú vendrías. Elena abrazó la Biblia contra su pecho, y en ese gesto, supo que sus dudas no la habían alejado de Dios. Al contrario, lo habían acercado más. Porque Él no teme a las preguntas. Solo espera que, al hacerlas, sigamos caminando hacia la luz. Y mientras el sol se alzaba sobre el valle, Elena comprendió que el verdadero y estantes rústicos donde reposaban las Biblias rescatadas, ahora abiertas al viento, al sol, a las manos que las buscaban con hambre. Pero entre tantas voces, una presencia se volvió constante, silenciosa, y cada vez más necesaria, la de Lucas. No era solo su ayuda con las reparaciones del caserón, ni su conocimiento del bosque, ni siquiera su forma de tocar la guitarra al atardecer, cuando el canto se elevaba como incienso entre los árboles. Era algo más profundo. Era la manera en que la miraba, no con lástima por su viudez, ni con admiración por su fe, sino con una quietud que decía: estoy aquí. No tienes que explicarte. Una tarde, mientras reparaban el techo del porche, una tormenta se acercó con rapidez. El cielo se oscureció, y el viento comenzó a sacudir las ramas como si el bosque mismo estuviera inquieto. «Vamos adentro», gritó Lucas, sosteniendo una tabla contra el vendaval. Pero Elena no se movió. Se quedó mirando el horizonte, donde los relámpagos iluminaban el valle en destellos plateados. «¿Elena?» Miguel murió en una tormenta como esta, dijo, sin mirarlo. Estaba arreglando el tejado de la iglesia. Un rayo, y ya no estuvo. Lucas bajó lentamente del andamio y se acercó. No la tocó. Solo se quedó a su lado, bajo la lluvia que ya comenzaba a caer. Lo siento, fue todo lo que dijo. No quiero olvidarlo, susurró ella, con la voz quebrada. Pero a veces, me asusta que, al seguir adelante, lo borre. No lo borrarás, dijo Lucas, con una calma que parecía venir del mismo corazón del bosque. Lo estás llevando contigo. En cada Biblia que abres. En cada nombre que rescatas. En cada semilla que plantas. Él sigue contigo, porque su amor no murió con él. La lluvia empapó sus ropas, pero ninguno se movió. ¿Y tú?, preguntó Elena, mirándolo por primera vez. ¿Por qué estás aquí, Lucas? Podrías estar en cualquier otro lugar. Tienes talento, fuerza, juventud, ¿por qué quedarte en un caserón viejo con una viuda y sus fantasmas? Él sonrió, con tristeza y ternura. Porque aquí no hay fantasmas, Elena. Hay vida. Y porque, desde que te vi abrir esa trampilla, supe que no era casualidad que yo supiera de este lugar. Mi bisabuelo no solo desapareció. Dejó una promesa, que si alguien volvía a escuchar al bosque, su descendencia debía ayudarla a responder. Ella lo miró, asombrada. ¿Lo sabías desde el principio? No todo, admitió. Pero sentía que había algo más grande que yo moviendo mis pasos. Y cuando te vi arrodillada frente al cofre, con lágrimas en los ojos y fe en las manos, supe que mi lugar estaba aquí. A tu lado. No para salvarte, sino para caminar contigo. En ese momento, un trueno retumbó, pero ya no sonó como juicio. Sonó como bendición. Dentro del caserón, las velas parpadearon, pero no se apagaron. En la cripta, las paredes parecieron suspirar. Y en el claro, el pequeño olivo se meció suavemente, como si también escuchara. Esa noche, mientras secaban sus ropas junto al fuego,
la niña del arroyo se acercó a Lucas y le tomó la mano. ¿Vas a quedarte?, preguntó, con ojos grandes y serios. Él miró a Elena, luego a la niña, y asintió. Sí. Porque aquí es donde pertenezco. Y en ese instante, Elena sintió algo que no había sentido en años, no era solo paz. Era compañía. No como reemplazo de Miguel, sino como regalo nuevo. Como si Dios le dijera, no te dejaré sola. Te enviaré manos para sostener lo que ya no puedes cargar tú sola. Más tarde, mientras todos dormían, Elena salió al porche. Lucas la siguió. Gracias, dijo ella, sin mirarlo. Por no tener prisa conmigo. El amor verdadero nunca tiene prisa, respondió él. Solo espera. Y camina. Mientras descendía los peldaños de piedra, vio algo que la detuvo en seco. Sobre el altar, donde antes solo reposaba la Biblia de Isabel, ahora había un objeto nuevo, una llave antigua, oxidada en los bordes pero pulida en el centro, como si alguien la hubiera sostenido durante mucho tiempo. A su lado, una nota escrita con letra firme y conocida, la encontré entre las vigas del desván. Creo que es la que falta. Lucas. Elena la tomó entre sus manos. Era fría, pesada, y familiar. Recordó las palabras del diario de Isabel, hay una llave que abre lo que el miedo selló, ¿sería esta? Subió corriendo las escaleras, con el corazón latiendo como si supiera algo que su mente aún no alcanzaba a comprender. Lucas estaba en el jardín trasero, reparando una cerca rota. Al verla, dejó el martillo y se limpió las manos en su camisa. ¿Lo ves? Sí, dijo ella, extendiendo la llave. ¿Dónde la encontraste? En una grieta del techo del desván. Estaba envuelta en un paño con el símbolo de una paloma. Pensé, que tal vez era para el cofre que aún no hemos abierto. Elena frunció el ceño. ¿Qué cofre? El que está en la pared norte de la cripta. Detrás de los versículos de Isaías. Nunca lo notamos porque está camuflado con las piedras, pero ayer, mientras limpiaba, vi una rendija. Ella lo miró, con los ojos llenos de asombro. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque quería estar seguro, respondió él, con voz suave. Y porque, sentí que debía dártela a ti. No a mí. Sin decir más, regresaron a la cripta. Allí, tras apartar cuidadosamente unas losas sueltas junto al pasaje de Isaías 40, descubrieron una pequeña puerta de madera incrustada en la piedra. En el centro, una cerradura. La llave encajó a la perfección. ¿Lista?, preguntó Lucas, con la mano sobre la suya. Elena respiró hondo. No se trata de estar lista. Se trata de confiar. Giró la llave. Un chasquido metálico resonó en la cripta, seguido de un crujido profundo, como si la tierra misma exhalara un secreto guardado durante generaciones. La puerta se abrió. Dentro, no había oro, ni armas, ni documentos prohibidos. Solo un cofre de cedro, pequeño, con una cruz tallada y una inscripción en la tapa, para quienes sabrán con fe, no con miedo. Elena lo tomó con ambas manos. Era ligero, pero cargado de significado. ¿Lo abrimos aquí?, preguntó Lucas. No, dijo ella, con una certeza que venía del alma. Lo abrimos en oración. Con todos. Al mediodía, reunieron a todos en el claro, don Mateo, Elisa, la joven madre y su hija, el muchacho de la guitarra, los ancianos del pueblo, incluso algunos recién llegados que habían oído hablar del bosque que habla. Se sentaron en círculo, bajo la sombra del olivo recién nacido, con las manos entrelazadas o apoyadas en la tierra bendita. Elena colocó el cofre en el centro. No sabemos lo que hay dentro, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Pero sabemos quién lo guardó. ¿Y por qué? Así que antes de abrirlo, oremos. No para pedir, sino para agradecer y para escuchar. Cerraron los ojos. El viento cesó. Hasta los pájaros callaron. Y en ese silencio sagrado, Elena abrió el cofre. Dentro, había 3 cosas, una carta enrollada con un hilo dorado. Un pequeño frasco de vidrio con aceite perfumado.
Y un libro de himnos, con las páginas llenas de notas al margen, escritas por muchas manos distintas. Desenrolló la carta. La leyó en voz alta, con lágrimas en los ojos. A quienes lean esto, no somos héroes. Solo creyentes que eligieron no callar. Este aceite es para ungir a los que sanan. Este himno, para los que lloran. Y esta carta, para los que dudan. Porque si estás leyendo esto, es porque Dios ya te llamó. Y Él nunca llama sin propósito. Firmado por todos los que pasaron por aquí. Don Mateo se puso de pie, con los ojos brillantes. Este aceite, es el mismo que usaban los misioneros para ungir a los enfermos. Mi padre me contó que decían, donde hay fe, hay sanidad, aunque el cuerpo no se cure, el alma sí. La joven madre tomó el frasco con manos temblorosas. Mi hija, ¿puedo ungirla? Es para ella, dijo Elena. Para todos los que necesitan sentir que no están solos. Mientras la madre ungía suavemente la frente de su hija, el muchacho de la guitarra abrió el libro de himnos. En la primera página, una melodía desconocida, con una nota, cántala cuando el silencio duela. Comenzó a tocar. Y uno a uno, todos se unieron, no con voces perfectas, sino con corazones rotos y sanados a medias. Y en medio del canto, Elena miró a Lucas. Él le sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y en ese instante, supo que no estaban descubriendo un tesoro del pasado. Estaban sembrando uno para el futuro. Porque lo que estaba oculto bajo tierra. Cuando el último himno se cante, que el primero se vuelva a entonar. Porque la fe no termina, se renueva. ¿Lo ves? Susurró don Mateo, inclinándose hacia ella. No es un final. Es un círculo. Pero antes de que pudiera responder, la niña del arroyo se acercó al cofre y, con sus pequeños dedos, tocó el frasco. De aceite. Luego miró a Elena con ojos grandes y serios. ¿Puedo ungir el olivo? Todos guardaron silencio. Nadie se lo había enseñado. Nadie se lo había pedido. Pero en su voz había una autoridad inocente, como si el espíritu mismo hablara a través de ella. Elena sintió, con la garganta cerrada por la emoción. La niña tomó el frasco, derramó unas gotas sobre la tierra recién removida alrededor del brote, y luego, con las palmas juntas, oró en voz baja, que crezcas fuerte. Que des sombra a los tristes. Y que tus frutos digan, Dios está aquí. En ese instante, una brisa cálida recorrió el claro, aunque no había viento. Las hojas del olivo temblaron, no por fuerza, sino por respuesta. Lucas se acercó a Elena, con los ojos brillantes. Ella no lo sabe, pero acaba de consagrar este lugar. No, dijo Elena, con una sonrisa trémula. Nosotros no lo consagramos. Él ya lo había hecho. Solo, lo reconocimos. Esa tarde, mientras el sol se inclinaba hacia el oeste, todos regresaron al caserón llevando consigo algo del claro, una hoja del olivo, una página del himnario, una piedra del altar. No como recuerdo, sino como semilla. Pero al cruzar el umbral, Elena sintió algo distinto. No era miedo. Era una llamada más profunda. Como si el caserón, ahora lleno de vida, le dijera, tu labor aquí no es guardar. Es enviar. Se lo comentó a Lucas mientras preparaban té en la cocina. ¿Crees que debemos llevar esto más allá del bosque? No solo debemos, respondió él, removiendo el azúcar con lentitud. Ya lo están haciendo. ¿No lo ves? Cada persona que viene se va con una historia. Y esa historia se convierte en semilla en otro lugar. Pero, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si alguien usa esto para dañar, no para sanar? Lucas la miró con una ternura que la envolvió como una manta. La palabra nunca ha sido peligrosa, Elena. Lo peligroso es el silencio. Y tú, rompiste el silencio. Esa noche, mientras todos dormían, Elena bajó de nuevo a la cripta. Esta vez, no buscaba respuestas. Solo quería agradecer. Se arrodilló frente al altar, con las manos vacías, el corazón lleno. Gracias, Señor, susurró. Por no dejarme sola. Por darme ojos para verlo enterrado, manos para desenterrarlo, y voces para cantarlo.
Y entonces, desde lo más profundo de la tierra, subió un sonido. No un golpe. No un susurro. Era risa. Infantil. Clara. Como la de Isabel. Elena sonrió entre lágrimas. Ya no estás sola abajo, ¿verdad? No hubo respuesta audible. Pero en su interior, supo la verdad, lo que una vez estuvo oculto bajo tierra ya no era un secreto enterrado. Era una semilla plantada. Una llama encendida. Una canción que ya no se callaría. Cava respuestas. Las había encontrado. No en ruidos misteriosos, ni en objetos antiguos, sino en el eco de las vidas que habían sembrado fe donde otros solo veían tierra muerta. Bajó al salón y encontró a Lucas ya despierto, sentado junto a la ventana abierta, con el libro de himnos sobre sus rodillas. No pude dormir, dijo él, sin mirarla. Seguí leyendo las notas al margen. Cada una es una historia. Cada una, un acto de valentía. Elena se sentó a su lado. El aire olía a rocío y a esperanza recién nacida. ¿Y qué dice la última? Preguntó. Lucas sonrió, señalando una línea escrita con letra temblorosa, casi borrada por el tiempo. Si lees esto, hermano o hermana, no estás solo. Alguien oró por ti antes de que nacieras. Elena cerró los ojos. Esa frase era como un abrazo desde el pasado. Isabel lo sabía, murmuró. Sabía que un día yo vendría, rota, sola, llena de preguntas. Y aún así, escribió para mí. No solo para ti, corrigió Lucas, con suavidad. Para todos los que se sienten enterrados bajo el peso del dolor, del miedo, del silencio. Por eso lo guardaron. No para esconderlo, sino para entregárselo a quien más lo necesitara. En ese momento, don Mateo entró lentamente, apoyado en su bastón, con una expresión solemne. Hijos, dijo, con voz grave pero cálida, anoche tuve un sueño. Vi a Isabel y a Samuel, de pie en el claro, bajo el olivo. Me miraron y dijeron, diles que ya no necesitan buscar más. Lo que estaba oculto, ya florece. Elena se puso de pie, con las manos temblorosas. Entonces, ¿el misterio ha terminado? No, respondió el anciano, acercándose. El misterio nunca termina. Solo cambia de forma. Ahora no se trata de descubrir qué hay bajo tierra, sino de decidir qué construir encima de ella. Esa misma tarde, mientras el sol bañaba el jardín en oro líquido, todos se reunieron de nuevo en el porche. Esta vez, no para escuchar, sino para decidir. No podemos quedarnos aquí para siempre, dijo Elisa, la anciana que había recuperado su amistad con Isabel a través de las páginas del cuaderno rojo. Este lugar es sagrado, sí, pero su mensaje no debe quedarse entre estos árboles. Tiene razón, añadió la joven madre, sosteniendo la mano de su hija. Mi pueblo necesita saber que no están solos. Que hay un lugar donde el dolor se nombra, y se transforma. Lucas miró a Elena. ¿Estás lista? Ella respiró hondo, sintiendo el peso dulce de la responsabilidad y la libertad que venía con ella. No vine al bosque a esconderme, dijo, con voz clara. Vine a escuchar. Y ahora, es mi turno de hablar. Al atardecer, mientras preparaban provisiones para quienes viajarían a otros pueblos llevando copias de los himnos, fragmentos de las cartas y semillas del olivo, porque alguien, con fe infinita, había logrado germinar varias más, Elena subió al desván. Allí, entre baúles viejos y telarañas, encontró una caja que no había visto antes. Estaba marcada con las iniciales mamá. Miguel Arce. Con el corazón en la garganta, la